Hola Liz, aquí estamos otra vez. De nuevo. Mira, parece que no ha pasado el tiempo. Que nos pusimos igualitas, pero vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema de heridas de infancia, que nos quedamos en el otro episodio. Así es. Se va a poner muy bonito, quédense. Volviendo a la última herida. Volviendo a la última herida. Rebobinando. Sí, el curita por acá, sí. Pues la herida de injusticia es la última. Y yo creo que esta también muchas veces la estamos generando. ¿Por qué? Porque es esta parte de resaltar más los defectos en alguien, en nuestros hijos, que las cosas buenas, ¿no? Sus capacidades, sus talentos, como al niño que tal vez se la pasan insultándolo o maltratándolo, diciendo que no sirve para nada o que no puede hacer nada bien, o esta frase de una cosa se te pide y no puedes hacer nada, ¿no? O ya sabía yo que tú no podías hacer nada. Siempre es lo mismo contigo, o sea, nos la pasamos también como creando y haciendo ciertas afirmaciones hasta nuestros hijos. Y por otro lado, muchas veces decimos, es que sí puedes, es que eres capaz, es que ¿por qué dices que esto, no? Pero nosotros mismos, sin darnos cuenta o de una forma inconsciente, ejercemos lo contrario. Y no nada más a nuestros hijos, o sea, de pronto es a la pareja, a la vecina, a la señora que te atendió, o sea, andamos ahí por la vida. Sí, esta herida también se genera por esta parte de que nunca nada es suficiente. En cuestión de padres hacia hijos, es el padre que es, sí, como más cuadrado, como más exigente, como más perfecto. Entonces al niño, si sacó 8, si sacó 9, lo regañan y lo castigan y nunca nada es suficiente, nunca haces nada bien, ¿no? Entonces siempre es esa parte de ver como lo que no puede hacer o lo que no hizo como al 100 y nunca te celebró algo. Y las frases de antes así eran, es, mamá, saqué 10 o más. Es tu obligación. Exactamente. Para eso sirves o para eso existes, para estudiar. Entonces, desde ahí ya estamos generando esa parte de justicia. Entonces, ¿cómo crecemos? Pues evidentemente, y esa yo sí la tengo bien marcada, ¿eh? Yo era la niña que sacaba 9 y lloraba y hasta la universidad me pasaba, o sea, yo lidié con eso hasta la universidad. Evidentemente ya no era así como que todos me vieran, ¿no? O que no sabían ni por qué lloraba, pero era así de una frustración y ya no era hacia afuera, era contigo misma en donde por qué no puedes hacerlo perfecto o por qué entonces el número te va a calificar. ¿No? Porque si tú siempre sacabas 10 y sacaste 9, entonces vas a dejar de ser lo que eras. O es como tu valor. Sí. Entonces, sí, yo sí personalmente creo que es como de las heridas con las que más lidié. Creo que actualmente ya no tanto, porque obviamente desde que trabajo esta cuestión de espiritualidad y de crear más conciencia, es como, o sea, tú me preguntas con mis hijos y lo mismo, o sea, con lo que yo me traumé es con lo que menos los voy a traumar. Sí les exijo, pero es una parte de, mientras yo vea que tú estás haciendo todo lo que puedes y te estás esforzando, no me importa que saques 6, ¿no? O sea, a mí no me importan las calificaciones, pero yo quiero ver que estás dando lo mejor de ti, punto. Pero es desde esa herida, o sea, al final como mamá en mi maternal, mi herida habla y es como que trato de cuidar esa parte. Y sí me decían muchas veces, es que no quieres, mis amigos o así, es que no quieres hacer todo perfecto o no sientas que todo el mundo te está juzgando porque no te estamos diciendo nada o así, pero al final era mi herida, ¿no? Sí, o sea, era mi niña ahí y sí me acuerdo, o sea, hasta la universidad que estuve así, que de pronto algo y ya estaba yo llorando, y yo me iba al baño a calmarme y regresaba y con los ojos hinchados y era así como de qué le pasó o algo, ¿no? Pero eran esas cosas, o sea que de pronto para otras personas, cuestión de personalidades y de experiencias, pueden ser como, ay, no manches, ¿cómo vas a llorar por eso, no? O sea, ay, da igual o esto, ¿no? O sea, los más relax.
pero de pronto te llevan una parte de que todo tiene que ser tan perfecto, tan cuadrado o tan en tiempo y forma y tan de esta forma que cuando no sale es como, ¿qué hago, no? Entonces, yo creo que en mi vida, de las que más me han marcado y por las que más me han de recordar en mi época estudiantil, Es por deben ser eso. esas. Sí, porque mis amigos sabían y de alguna forma, buscándole como el lado positivo o el lado bueno, pues al final yo me formé como, a mí me gustan las cosas bien hechas, si no, no las hagas, ¿no? O Ujú. sea, entonces siempre como que me he caracterizado por ese sello de cierta manera, ¿no? En todo lo que hago, como que siempre dar algo extra. Sí. Creo que es como algo bueno que yo le saqué de pronto a esa herida, ¿no? Como que Ujú. ya hubo un momento en mi vida en donde empecé a trabajar todo y dije como, ya, a volar. O sea, ¿esto qué tiene que ver, no? O sea, al final esto que me dio, no me dio nada, ¿no? O sea, es como el que sacaba 7, el que sacaba 10, o sea, al final, y yo se lo digo a mis hijos, es una parte en donde muchas carreras y muchas formaciones también son, a veces le va mucho mejor al que es más sociable que al que es más inteligente o al que es más matadito, Sí, ¿no? Porque ya al no. final es la relación, la personalidad, los contactos, etcétera, ¿no? El que la sabe hacer. Aptitudes, a Ujú. veces siento que no es la calificación, ¿no? O sea, Sí, exacto. Entonces es lo que yo trato de pasarle al menos en ese sentido a mis hijos. Pero yo creo que de todas las heridas, como que la más marcada, yo creo que puede ser esa, porque sí siento que la tuve en distintas épocas de mi vida. O sea, como que casi en toda mi época estudiantil yo lidié con eso. Con que tenía que ser la mejor y tenía que destacar en esto y tenía que ser el otro y tenía que hacerlo perfecto. Y sí, hasta adulta, ya siendo mamá, eso sí se lo voy a compartir. Ya siendo mamá, sí me acuerdo, ya no sé, mi hijo ha de haber tenido 1 año o 2 años. Y yo fue así como de ya, ¿no? O sea, me rebasó y hasta aquí, estaban aquí mis papás. Y no sé por qué salió el tema y entonces yo empecé, ¿no? Como que hice catarsis y fue es que yo ya estoy cansada, porque para ti nada es suficiente, porque para ti esto, porque a ti ninguna decisión, ningún esto, y así. Y empecé a decir todo, ¿no? Y fue un desbordar de llanto. Y mira, sanación completa. ya entendí, muy bien. Sanación completa. Ya siento que desde ahí ninguna vez más me volví a sentir así con esa parte de que si no me salía, o sea, realmente si me preguntas ahora es como, pues ya, para la otra, ya el otro mes o el otro día, ¿no? O sea, como que ya me es más fácil, pero tenía precisamente, ¿no? Como que elegir afrontar esa herida que en esta parte como que la habían generado tal vez mis padres, pero o por miedo o por respeto o porque pues muchas veces no sabes, no encuentras las palabras o no sabes cómo decirlo, a pesar que yo ya había trabajado mucho, me llevo muy bien y todo con ellos, pero hay como ciertas situaciones a donde te empuja también la vida, en donde dices, es el momento, ¿no? Sí. Y ahí fue mi sanación total de eso, ¿no? Pero yo creo que sí, fue como que de las más fuertes, porque todavía hasta ahora que era, que cuando recién fui mamá, fue como que desbordé. Y que siento que la ataqué como la tenía que atacar de cierta forma, en donde de alguna manera comuniqué la forma en que me sentí todos esos años, ¿no? Sí, sí, también es bien importante como de pronto saber cómo abordar la situación, ¿no? Como dicen, dice un dicho. La frase de señora, la frase de Ni me señora, acuerdo que quién no lo dijo, falte. pero dice, enójate o lidia con eso con la persona correcta en el momento correcto y de la manera correcta, ¿no? Entonces, de pronto sí, pues sí, o sea, como dices tú, la vida te va empujando y es como hacerte cargo, reconocer y decir, bueno, ahora es cuando y de aquí ya, ya no más, ¿no? Ya Y darle. vuelves a ser ese niño y esa niña. Mm, O sea, yo me acuerdo y era una niña. Y me acuerdo de la reacción de mis papás al verme y era como,
como yo cuando veo cosas de mis hijos, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿No? Sí. O sea, su cara como desencajada y como de yo no era consciente del daño que te estaba haciendo o yo no sabía nada de esto, o sea, como que cuestión de personalidades, de heridas, de perspectivas y es como yo jamás me di cuenta, o sea, para mí a todos mis hijos los eduqué igual, ¿no? Oye, Liz, ¿qué hacer, por ejemplo? Porque yo creo que es algo como muy común. De pronto cuando tú identificas tu herida y, por ejemplo, que no tengas cómo afrontarla, o sea, que a lo mejor lo quieres resolver y hemos hablado de que de que puedes ser un adulto responsable y que decides sanar y hacerte cargo tú y maternarte o paternarte en ese sentido. Pero de pronto, ¿cómo puedes hacer este tipo de... Es que me gustó esa parte donde dices, tú hice catarsis, ¿no? Esta parte de la catarsis que creo que es muy importante para realmente liberar. Cuando papá o mamá ya no está, o cuando papá y mamá no son como tan receptivos. O sea, ¿qué Sí, hay podrían... veces en las que ellos no están como aperturados o Ujú. por la edad o por las creencias y vienen estas frases de ¿y tú por qué quieres saber? ¿Y tú para qué le buscas a eso? Y ya deja de moverle a las cosas del pasado y bla, 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 ¿no? Pero siempre hay cosas o siempre hay herramientas, siempre hay técnicas. En esta área de espiritualidad podemos trabajar con constelaciones, podemos trabajar incluso bueno, ahorita estoy embarazada, no las estoy haciendo, pero las de sanación álmica tocamos esas heridas de infancia con parejas, con los padres, y sacan lo que tengan que sacar con ellos. Se tiene que trabajar también evidentemente lo de los cortes de lazos que hablábamos hace un momento, pero también cuando ya trascendieron, cuando ya no están, se trabaja, fíjate, mucho con cartas y eso sé que Mm. psicología también lo trabaja mucho. La mayoría de las cartas, la verdad es que las quemamos, pero los ángeles, al menos personalmente, tienen como que distintos métodos de pronto de trabajarlas. A veces es como dejarlas bajo la almohada y después quemarlas después de ciertos días asignados. A veces te hacen trabajar con fuego o con alguna vela y representa a la persona. Pero sí tienen como ciertas pautas o cierta estructura para darle como una secuencia, ¿no? Como requisitos que sí o sí tiene que llevar. Ya. ¿No? Porque si es esa parte en donde al final, quieras o no, pues es cuestión de tomar mi responsabilidad Ujú. y bendigo a esa esencia o a esa persona, haya sido como haya sido, reconozco también mis errores y empiezo precisamente a liberarlo o liberarla y a liberarme de ciertos puntos, ¿no? Pero hay distintas técnicas, la verdad, o sea, hay un sinfín. Las que yo manejo son más de esa parte, las constelaciones, la sanación álmica, y pues las terapias angelicales siempre también les van dejando ejercicios y van avanzando en eso. Ok. Sí, creo que es importante como darle ese punto, ¿no? O sea, esa información de que, ok, sí están ahí y ya ahora qué hago con Ahora, esto. ajá, Sí, ¿cómo lo soluciono? sí, Sí, lo claro. importante es, como decíamos hace un rato, es encontrar como que la escuela o el área en donde tú te sientas más cómodo, en donde te sientas como con la libertad de sí ser tú mismo, como de no reservarte cierta información precisamente para permitirte hacer catarsis y que no en todas, como que no en todas las situaciones es tan necesario hacer catarsis, porque hay unas que son como más intensas y le puedes generar como un daño o un trauma al paciente. Pero en la cuestión de heridas hay como muchos métodos que se pueden utilizar y psicología también lo aborda muy bien, la parte de psiquiatría en algunos puntos, de la parte mental como de ir generando más conciencia, pero yo te puedo decir, desde el punto uno en donde tú ya te reconoces parado en una de esas heridas o en donde ya eres consciente cómo estás siendo y cómo te Ujú. estás sintiendo, desde ahí ya empezaste con la primera capita de sanación. Ok. Sí, a veces es no nada más ver lo que me pasó o lo que hicieron o lo que me hicieron, quitándole el me, ¿no?
sino cómo estoy yo actuando, desde dónde estoy tomando decisiones, desde dónde estoy eligiendo mis amistades, mi pareja, mis trabajos, porque a veces estás en un trabajo y dices, ay, es que me tratan re mal, pero te levantas todos los días para ir ahí. Entonces, como de pronto es, te digo, no ver si me hirieron o me herí en ese sentido, en cualquiera de estas 5, ¿no? Sino cómo estoy. Sí, al final resumido en salir del victimismo. Sí. Eso es súper importante. Y Sí. hemos hablado que no está mal, pero es un ratito. Uh-huh. O sea, todos caemos en Sí, algún punto ahí, pero es volverte consciente y a ver, párale. No. y de cierto modo también, yo te voy a decir, también es como con compasión, no es como con el látigo así de Sí, que, de y estarte tienes que ser así, culpando. no, o sea, ¿no? Tal cual, a veces es como en la forma, aunque estemos heridos, podemos generar amor, ¿no? Y al final del día, tal cual como amamos también a los demás, es un reflejo de cómo nos amamos a nosotros mismos. De pronto nos falta un poquito como abrazarnos más en ese Sí, sentido. y también el hecho de, por ejemplo, hablábamos de, no sé, en mi caso, yo al maternar descubrir ciertas cosas y es como mi manera también de sanarlo, es como Mm, estoy tratando de que no ocurra con mis hijos o de enmendarlas en algunas cuestiones con ellos y es mi forma también de voltear a ver a mi niña y decirle como yo estoy aquí, ujú. ¿no? Yo estoy aquí, yo voy a ser el adulto que necesitaste en ese momento, ¿no? Porque ahora entiendo que las cosas debían ser de esta manera. Entonces, también esa parte del maternar y del paternar nos permite ir reestructurando algunas heridas que tenemos. O sea, precisamente romper con esa lealtad del árbol y empezar a hacer las cosas diferentes. Sí. Oye, voy a retomar tantito algo que dijiste hace rato. De pronto hay cosas que no queremos decir, de pronto hay cosas que no nos gusta como afrontar. Y en este tema de la escritura, de la que yo les he compartido, me gusta esa parte de hacerlo como a solas, ¿no? Como a lo mejor yo les guío, les digo, pero ese es el sentido de este ejercicio, ¿no? De que tú en tu viaje, digamos, sin que nadie más, o sea, sin que te sientas juzgado, sin que te sientas como, es que me va a decir o va a ver, o es que yo no lo he podido superar, o cosas así. Y tú en tu soledad, tú puedes escribir y puedes decir y puedes llegar a ese lugar que no has querido voltear a ver, ¿no? Y que de pronto no necesitas decírselo a alguien más, sino solo con que tú lo veas, ¿no? Lo reconozcas, o sea, tener ese espacio. Sí, precisamente como dices, el reconocerlo y volverlo consciente. Ay, Como de ahí está. hay una tarea tan grande en esta existencia, oigan. Pero ¿cómo se llama ¿Qué? tu Ah, programa? tinta consciente, sí. Tinta ¿Y consciente. cómo te encontramos? Como Daniela Calo MX en todas las redes, hasta en TikTok. No, sí, pero es que es algo que me gusta. O sea, y de hecho, realmente fue algo muy orgánico porque, por ejemplo, yo en las sesiones contigo tú me mandabas a hacer cartas o tú me mandabas a hacer esto. Y de pronto, al yo también en este trabajo de crecimiento personal, de encontrar ese propósito o esta misión de vida que he elegido de compartir, eh, yo creo que en algún momento te hice, y lo voy a decir, lo voy a compartir, me acuerdo que te hice una pregunta muy puntual. Yo originalmente quería estudiar medicina. Al final, por cosas de la vida, tengo 2 carreras, estudié administración y estudié histopatología, porque yo no quería soltar las ciencias de la salud. Pero, pues no estudié medicina. Aún así que quedé en el examen y luego quedé en un examen de enfermería, o sea, porque yo quería fuerza eso, ¿no? Pero bueno, larga historia hecha corta, este, soy mamá y al final fue como, bueno, en mi mente fue, cuando mi hija termine su secundaria, voy a entrar a estudiar medicina. Y luego como estaba así como que todavía en el estudio fue que dije, no, cuando ya entre a bachillerato, y no me importa aventarme 6 años, ya, o sea, ya va, yo, pues, o sea, al final era una hija y así, ¿no? Bueno, es una hija de ley, ¿no?
Y me acuerdo que toda conflictuada en mis primeras sesiones yo llegué y te dije, es que dime qué hago. Ujú. No sé si estudiar medicina o dedicarme a otra cosa, ¿no? Porque hablábamos de que de pronto mi propósito era como esta parte de la sanación, que Ujú. muchas veces no es sanar a los demás, sino con que te sanes a ti mismo y tu linaje o lo que Sí, viene tu detrás. Ujú. entorno también. Y es importante, o sea, a veces puedes aprender técnicas y puedes extraer como esas capacidades o esos dones, por así decirlo, talentos, pero no significa que precisamente me tengo que dedicar a trabajar con personas, Ujú, ¿no? O a dar consultas. ujú. Eso ya es algo como muy personal. Sí. Entonces yo me acuerdo que te pregunté eso y te dije, ¿meto a estudiar medicina o qué hago, no? O sea, porque también te había platicado esta parte del libro y de escribir todo. Y tú me dijiste, escribe. Entonces empecé o sea, ha sido un trabajo de muchas cosas, ¿no? Pero empecé a conectar con justamente esta parte de por qué perdí mi esencia, porque permití que mis heridas tomaran el control de mi vida. En el rechazo, en el abandono, en cualquier otra. Y entonces empecé como a encontrarme y yo descubrí, o sea, yo desde niña me encantó escribir, me gusta dibujar, o sea, yo escribía historias, cuentos, o sea, yo veía una bandera y le hacía una historia de la bandera con niños así, o sea, y veía un patito y le hacía la historia del patito, o sea, entonces yo dije, esto es mío, esto es parte de mí, me gusta. Y entonces empecé como a reconectar otra vez con esto. Ya posteriormente elegí compartirlo, pero porque también había ese tema de que yo no solía decir las cosas. Ujú. Entonces, o sea, yo tengo en mi haber libretas Enteras. enteras con sueños, con cosas que no le platicaba a nadie, con historias, con sueños, deseos, anhelos. Entonces, para mí es muy importante y desde ahí es como yo les comparto esta tinta consciente que ahora se llama así. Y me gusta porque muchas veces es eso, no lo decimos. No. Y no nos atrevemos, ¿no? Ujú. Porque también, ¿qué van a decir? Que creemos que todo el mundo nos está juzgando, que todo el mundo nos está mirando, o que todo el mundo no tiene un montón de cosas también que Ujú. trabajar como si fuera. Exacto. Pero también es bien importante lo que tú decías. Al final del día, están las herramientas ahí, Hay pero tienes que muchísimas, elegir hacerlo. Si muchísimas no lo haces, pues áreas. no va a funcionar, El ¿no? punto es que lo eliges. Y mira, una vez que tú tomas tu decisión, es magia. O sea, te empiezan a aparecer anuncios en redes sociales, empiezan a salir videos, te empiezan a bombardear, pero es como tu señal y te están diciendo, ya, trabájale, ahí va, ahí te va esto, a ver si te cae, a ver si entiendes. Y si no, empiezas a tener situaciones o acontecimientos que te empiezan a mostrar y a mostrar y a mostrar lo mismo y esa dirección y hasta que le hagas caso. Cierto. Y lo mismo pasa como con las relaciones, ¿no? Porque es el tema, es como que el tema más puntual, ¿no? Repito, repito, y el mismo patrón y elijo de la misma manera a las personas y por qué me los busco así y por qué eso, pues al final es porque no has resuelto ese conflicto. Cierto. Pero bueno, como siempre nuestros temas dan para más y no Sí. acabaríamos. Algo así como con lo que quieres cerrar, no sé, quizás un mensaje como que a lo mejor ya en tu yo de en este momento consciente mirar atrás y dijera, como hace rato que dijiste, en algún momento me dije, ¿esto qué me dio? Nada, ¿no? Ujú. Que como que te dirías, A mi niña interior, ajá, pues yo creo que valió la pena, ¿no? Que valió la pena ser valiente o que valió la pena ser y hacer las cosas diferente. Porque yo he vivido, o sea, como hablábamos, muchas veces dejamos que accionen las heridas por nosotros y, por ejemplo, en el caso de mi carrera, lo mismo. O sea, yo estudio, soy fisioterapeuta y me voy a este intercambio y hago diplomados y hago cuanta cosa, ¿no? Porque siempre me gusta mucho aprender y formarme constantemente. Entonces,
es como, wow, de las mejores de la generación o así, ¿no? Y reconocimientos y lo que sea. Y de pronto es como, es que ya no quiero ser fisio, ¿no? O sea, con mis papás fue así de buscando la clínica, el consultorio y así, le digo, es que ya trabajaba yo con ángeles y entonces como que me llega ese anuncio también, ¿no? Y me avisan, pues es que no te lo vamos a quitar porque sabemos que es algo que amas y que disfrutas y al final estás haciendo tu misión, que es sanar o ayudar a otros, pero digamos que tu misión está hacia este otro lado, ¿no? Y entonces mi papá fue el que más le costó trabajo. Y viene esa parte, ¿no? El atreverte a romper con esas lealtades, al romper con esta cuestión de lo que se espera de ti, porque a lo mejor eras la, no sé, yo en mi caso personal, la más chiquita, la niña y la destacada, y entonces esperan un montón de cosas de ti o renombre en tal área y sí es como de pronto difícil afrontar, pero al final a mí esta parte de elegirme a mí o de tomar y tener como tanta, pues sí, podría decirte fe y confianza en la cuestión de mi espiritualidad porque ya me había dado tanto o me había mostrado tantas cosas o me permitió tantas cosas que dije, yo no puedo soltar esto, ¿no? Como que yo no lo puedo dejar ir porque sabía que al final aunque me quitara, aunque pusiera mi clínica, pusiera algo así, sabía No, que tarde o temprano iba a volver a este punto, ¿no? Y al final, ¿qué empezó a pasar? Tomó esta decisión y si tenía 10 pacientes de fisio, pues se convirtieron en 2 y se convirtieron en 8 de angeloterapia, ¿no? O sea, como que la agenda se invirtió y al inicio, no te voy a mentir, o sea, sí es como una parte que te pega en el ego y es como, es que entonces no soy buena, o es que entonces no, o sea, estaba la herida. difícil y entonces esto y el otro y ya hablaban y es que como siendo de las mejores de la generación esto y está dedicándose a tal, desde la ignorancia y desde la inconsciencia, ¿no? Por un lado muy bonito y jijiji, jajaja, pero por otro lado me enteraba, ¿no? De otras cosas. Pero No, al final siempre les digo, o sea, como cuando eliges la forma de sanar, o sea, lo que a ti te gusta, lo que a ti te acomode, como en tu caso la escritura, es como algo que al final yo siempre les digo, fisio me encanta y es algo que no he dejado hasta la fecha, pero sí he detectado, o sea, sí hay como una línea en donde fisio me da muchas cosas y me encanta esa parte de poder ver a los pacientes que se reincorporan y que mejoran, pero físicamente me desgasto. O sea, puedo acabar cansada, podré atender X número de pacientes. Y ya es así como, ay, ya, ¿no? Pero con la parte energética, te lo juro que yo he estado, o sea, jornadas así de todo el día y que me he ido a formarme y así, y puedo estar sin comer todo el bendito día y sin tomar agua. Y yo sigo pidiendo más. O sea, así de que no, no tengo hambre, no, yo puedo seguir, no, nos quedamos, ¿no? Entonces, sí, digamos que me han mostrado y me han dado la certeza muchas veces que no me equivoqué al elegir eso, ¿no? Al seguir mi intuición, al seguir lo que me decían. Ya después les contaré mi historia sí, 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 de sí. por qué elegí esta área y cómo llegó esto a mi vida, ¿no? Porque al final, si yo lo elegí como que básicamente para dedicarme a esto, sí fue porque tuve muchas experiencias en donde dije, claro, me están dando la oportunidad de esto y esto me dijeron y esto se ha cumplido y esto ha pasado y exactamente así. Y entonces dije, pues es que tengo que confiar, ¿no? O sea, tengo que seguir, o sea, si me están diciendo así es porque así tiene que ser. Entonces, yo creo que es lo que le diría a mi Liz del pasado, a mi Liz niña, ¿no? Así como esta parte de que ha valido la pena ser valiente, de que ha valido la pena, entre comillas, sufrir lo que tuvo que sufrir o tener las experiencias que tuvo que pasar y que al final estamos bien, ¿no? En algún momento también les voy a compartir una, pues es como una sanación que hice conmigo misma, pero es, trabajas con tu yo del pasado y tu yo del futuro.
Ah, está Ay, no. interesante. Yo lloré y lloré y lloré de principio a fin, ¿no? Pero me recordó, o sea, ahorita que estaba yo hablando, me recordó mucho a ese momento, ¿no? Porque yo veía el momento en que fallecía y había como, estaba como mi esencia, ¿no? Y me decía, ¿te acuerdas de este cofre que te entregué cuando tenía 7 años, 6, 7 años? Y me decía, son tus alas, ¿no? Y me decía, sí pudiste, las veces que sentiste que ya no podías más y que estabas tocando fondo, sí pudiste, mira todo lo que hiciste, ¿no? Y Ay, era Dios, ese qué momento fuerte. en donde, no, o sea, yo era un llorar y llorar porque yo, o sea, sabía en qué momento, porque es como una sanación en donde puedes ver de pronto y la puedes repetir cuantas veces quieras como para hacerla un poquito más objetiva, Mm. pero puedes ver la fecha en que falleces, ¿no? O sea, los cuántos años y todo eso. Yo no quiero Entonces, hacer eso. entonces yo me acuerdo que veía a mis hijos y eran tres Ah, y los veía, les veía las manos y creo que sí sabía me y habías eran contado algo adultos así, sí, es y cierto. eran adultos. Y veía a mis hijos y entonces era, pues, pon tú, ¿no? Lo que representa el cielo, ¿no? Y veía que ya estaban mis papás y veía que estaban mis hermanos, que son mayores, ¿no? No veía yo a mi esposo, no sabía ahí sí qué onda, pero pues en el cuarto o en la habitación física ya no estaba. Pero me conectó mucho con ese momento esto que le estaba diciendo, ¿no? Como a mi yo chiquita o del pasado, porque es lo mismo que me decía mi esencia como para recibir mi trascender, ¿no? Como después de tantos miedos, después de tantas experiencias, al final pudiste hacer. Tal vez tuviste mucho miedo, tal vez no sabías si atreverte o no, pero mira todo lo que lograste construir, ¿no? Evidentemente yo lloré, 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 pero estuvo muy buena. Oye, está muy buena. Y es parte de lo que yo le diría a mi niña, ¿no? Que al final pues me tiene a mí y que ya, pues va a sonar frase de señora, pero que ya soy como una mujer hecha y derecha que la puede sostener, Sí, ¿no? Que la puede sí. contener en el momento que necesita. Que evidentemente en algún momento nos vamos a volver a romper las dos, pero pues que juntas vamos a avanzar, ¿no? Ay, qué bonito. ¿Y tú? Qué bonito. Ay, Después de hacerte llorar un poquito. ay, no, es que creo que es, híjole. Fíjate que me he aguantado. Soy muy chillona, soy muy chillona. Me he aguantado algunas veces cuando les comparto cosas el llorar porque soy muy sensible. Y es algo con lo que yo he aprendido a reconocer y a verlo como algo bonito, porque en mi caso era así como que, ay, la llorona, ay, la no Pero sé es que qué. es parte de tu esencia. Ajá, o sea, yo soy así, entonces ya hoy en día ni siquiera me disculpo. O sea, solamente les cuento que pues sí me he aguantado algunas veces. Fíjate que hablando justo de las heridas de Infancia. infancia, aunque ya sabemos cuáles son, todos las vivimos de maneras diferentes. Entonces, yo era muy aprensiva, solía ser muy aprensiva con todas las cosas y con el pasado más. Ujú. Porque de pronto en mi experiencia era como que, como por ejemplo en la parte de vida de abandono, papá se va de ese plano terrenal, entonces tampoco había como que yo no sabía cómo resolver eso, ¿no? Eh, entonces, creo que fui muy aprensiva con el pasado. Igual, pues obviamente ya he trabajado también esta parte, pero creo que el mensaje sigue siendo el mismo ahorita que estaba yo un poco recapitulando. Entonces, el mensaje sería como todo pasa, ¿no? Eh, abraza quien eres y, y pues sigue adelante, ¿no? Eh, esta parte del pasado me costó muchísimo trabajo, mucho trabajo, o sea, hasta me enfermé de hipotiroidismo. Pero sabes que de no haber estado ahí y de no haberle buscado tanto al pasado, no hubieras descubierto tantas cosas que hoy te han sumado o que te Sí, han claro. convertido en lo que eres. Sí, aparte de que me ha llevado a tener una mejor experiencia en mi maternidad, una mejor experiencia con mis relaciones
también obviamente de mi familia, mi núcleo, pero sí creo que ese mensaje, de hecho lo tuve en una meditación de niño interior, todo pasa, o sea, tranquila, ¿no? Va a pasar y vamos a estar bien, Y ¿no? te das cuenta, ¿no? Eso lo volvemos muy conscientes cuando vamos creciendo. Yo lo veo mucho, o sea, a nivel personal y en mis hijos, ¿no? A veces cuando somos niños es como, pues el mundo se nos viene encima porque no le entendía una tarea o no pude resolver un problema o no pude alcanzar unas galletas, ¿no? Sí. Pero de pronto vas creciendo, vas puliendo algunas cosas, vas teniendo experiencias, evidentemente aprendizajes, y es como, ay, ¿por qué me estresaba y me conflictuaba por eso a esa edad, no? Sí, Entonces creo que es parte de eso. sí, Y sí. es la parte que tanto hemos mencionado en que ser conscientes que estamos aprendiendo todos Así es. y que a eso venimos. Pero qué bonito es esto, qué bonito vivir. Pues Bueno, bueno, pues terminamos entonces con el episodio de hoy. sí, se vienen cosas Sí, ya bonitas. vamos a empezar a hablar de temas un poquito más informativos de pronto, una que otra anécdota, vamos a irle variando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que fíjate que sí hay que hacer como una especial donde cuentes tu historia. O sea, porque creo que, bueno, tuve la fortuna o la oportunidad de escucharte en alguna vez que también te estábamos grabando, Mm. cómo se inicia esto, pero está muy padre, o sea, y sí da para todo un episodio, yo creo. Entonces sí estaría bueno así como empezar a contar como ¿Por esta qué parte de llegué esta. aquí? Sí, Porque también es parte del por qué hacemos el podcast, sí, sí, también. como por qué lo elegimos. Porque, por ejemplo, mi hijo en la comida siempre que sabe que es el día que grabamos, me dice, mamá, ¿y cuántos suscriptores tienes? Ay, mi vida. Oye, ¿y cuántos likes tienes? O prenden la tele y, mamá, ya me salió que hace unas horas en ¿En serio? YouTube, Ay, ya mi lo vamos a vida. ver. Así, ¿no? Ujú. Y yo le he contestado, le dije, no sé, le digo, la verdad, ni cuántos tengan, y le dije, en algún momento, le dije, no me dedico a eso para ganar dinero. Me dice, pero ¿te imaginas, mamá? Que Así que ganes, suscríbanse, por me favor. dice, que ganes millones de dólares Ay, mi vida. después de eso y te empiezas a comprar, ya sabes, los niños, ¿no? Y les dije, sí, pero la finalidad no es eso. Le dije, si a la larga se expande y crece, le dije que en algún momento le dije, decreto, así sea, pero no es esa la finalidad, ¿no? O sea, es como compartir con las personas, porque él me dijo, ¿y entonces para qué lo haces, no? O sea, él en su inocencia también, y porque sigue a los niños, a los youtubers y todo eso, ¿no? Por Que la es la edad, carrera de ahora, es ¿no? la era de la tecnología. Entonces, le decía esa parte, ¿no? O sea, al final yo es como compartir información o ciertas experiencias, mensajes con las personas y a quien pueda yo llegar, ¿no? A quien pueda yo cambiarle el día o alguna forma, digamos, perspectiva, alguna creencia, algo que no le esté sumando o simplemente es como voltear a ver Ujú. cierta área de su vida, ¿no? Que no está bien. Oye, fíjate que podríamos hacer igual un episodio. O sea, si tú estás viendo esto, déjanos un comentario. Si tienes alguna duda, una pregunta de algo que te hizo sentido, que te resonó de lo que compartimos acá, sobre todo de todo lo que hablabas de la parte energética de las heridas de infancia. Pero también estaría padre como hacer un capítulo en vivo e ir viendo los comentarios, o sea, avisarles de que vamos a hacer un capítulo en vivo para que en ese momento puedan preguntar y nosotros de pronto Ah, podamos contestar. Entonces, ese estaría padre. O sea, ahí pónganos un comentario si les interesa, si les gusta. ¿y de qué tema? ¿De qué Sí, tema de les qué es el tema. gustaría? No me saquen a los tóxicos ya otra vez, por Otra vez, no, favor. por favor. No, no es cierto. No, es que la verdad es que ese es un tema del pan de todos los días, ¿eh? Pero bueno, vemos. Sí, y justo habría que hacer otro, heridas de infancia, de abandono, merecimiento y todo eso, con las relaciones de pareja, porque está súper intenso. Sí, y todavía nos faltan las heridas del alma. Ah, sí, yo dije, ¿cuál me falta? Ok, sí, Sí. pero Se bueno, viene un buen contenido, así que vamos a ir sí, abordando poco a poco. entonces Pero pues ya bueno, saben, todos los jueves a partir de las 7.
De las 7 en adelante, vemos. Jueviernes, no es cierto, no, los jueves, sí. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, ¿nos recuerdas tu Insta? Sí, es licervantes.angeloterapeuta. El mío es Daniela Calo, CALOMX, así van a estar apareciendo por aquí. Y estamos en Instagram también como Entre Almas Podcast. Entonces, pues, muchas gracias. Un gusto. Chao. Nos vemos.